Cambiamos de tema. Esta mañana, en la conferencia matutina del presidente de México, el gobierno federal acusó a exfuncionarios de debilitar a la Comisión Federal de Electricidad. Eric Pinto tiene el reporte. 8 exfuncionarios públicos fueron beneficiados con contratos ventajosos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 30 años, reveló el director general de la empresa productiva, Manuel Bartlett. Se trata de José Córdoba Montoya, ex jefe de la Oficina de Presidencia en el sexenio de Carlos Salinas; Jesús Reyes Heroles, ex secretario de Energía y director de Pemex en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones durante el sexenio de Zedillo; Luis Telles, ex titular de CENER y CFE en las administraciones de Zedillo y Felipe Calderón; Alfredo Elías Ayub, ex director de CFE en los sexenios de Zedillo, Vicente Fox y Calderón, este último también beneficiado. Consejero independiente de esta empresa Avangrid, ¿verdad?, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. En la lista también aparecen Georgina Quesel Martínez, Jordi Herrera Flores y Alejandro Fleming, exfuncionarios del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Además, el presidente informó que toda esa corrupción derivó en que 7 gasoductos que servirían para generar energía eléctrica estén detenidos. Van a significar una erogación para el mediano plazo de $21,000 millones a la Comisión Federal de Electricidad. Hizo un llamado a los empresarios para que dialoguen y sin uso del aparato legal lleguen a un acuerdo para que dejen de entregar subsidios. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.